La elegante fachada de los apartamentos de lujo Riverside esconde las luchas de quienes viven entre sus paredes. Una historia de resiliencia y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo. Deja un like en el video, suscríbete al canal y disfruta de la historia. Entre los residentes se encuentra Francisca, una mujer de 45 años cuya apariencia digna oculta años de sacrificio y engaño. Cada mañana sale de su apartamento vestida impecablemente con ropa corporativa, despidiéndose de su hijo Hernando de 19 años, con promesas sobre su prestigioso puesto como asistente ejecutiva en una firma financiera del centro. Sin embargo, la realidad es marcadamente diferente. Francisca trabaja como acompañante en un club nocturno de lujo, un secreto que ha mantenido durante casi una década para proporcionar a Hernando oportunidades que ella nunca tuvo. El sol de Porto Alegre se filtraba por las cortinas del pequeño, pero elegante apartamento, mientras Francisca preparaba el desayuno. Sus manos, cuidadas con esmero para ocultar años de trabajo duro, se movían con precisión calculada. Por el pasillo, el sonido de la ducha le indicaba que Hernando ya estaba despierto, preparándose para otro día en la universidad. «Buenos días, mamá», dijo Hernando entrando en la cocina, su cabello húmedo y su rostro juvenil iluminado por esa sonrisa que para Francisca era todo lo bueno del mundo concentrado en un gesto. «Buenos días, mi científico favorito», respondió ella sirviendo café en 2 tazas. «¿Lista la presentación para hoy?» Hernando asintió mientras mordisqueaba una tostada. «El profesor Torres dice que tengo buenas posibilidades de conseguir esa beca de investigación. Si la consigo, estaré un paso más cerca de la Facultad de Medicina». Francisca sintió ese familiar nudo en el estómago, mezcla de orgullo y ansiedad. La Facultad de Medicina significaría más gastos, más noches en el Club Mariposa Dorada, más mentiras. Pero también significaría que todos sus sacrificios habían valido la pena. «Lo conseguirás», afirmó con convicción. «Nadie trabaja tan duro como tú». «Excepto tú», respondió Hernando con admiración. «Siempre llegando tarde de esas reuniones ejecutivas, revisando documentos hasta la madrugada. Eres mi ejemplo, mamá». Cada palabra de admiración era como un pequeño puñal en el corazón de Francisca. Se obligó a mantener la sonrisa mientras revisaba su bolso, asegurándose de que contenía tanto los documentos ficticios que supuestamente llevaba a su inexistente trabajo corporativo, como el pequeño estuche de maquillaje que utilizaría más tarde cuando se transformara en Isabela, la seductora acompañante del club más exclusivo de la ciudad. «Hoy tengo una reunión importante», mencionó casualmente, estableciendo la coartada para su ausencia nocturna. «Probablemente llegue tarde. No me esperes despierto». «¿Con los inversores japoneses de los que me hablaste?» «Exacto», mintió, con fluidez, odiándose un poco más por lo fácil que resultaba engañar a su propio hijo. «Debo impresionarlos si queremos ese contrato». Después de despedirse con un beso en la mejilla de Hernando, Francisca salió del apartamento con paso firme, su traje sastre impecable y su maletín de cuero genuino, completando la ilusión de la ejecutiva exitosa. Solo cuando las puertas del ascensor se cerraron, permitió que sus hombros se hundieran ligeramente bajo el peso de la doble vida que llevaba. El día transcurriría como siempre. Pasaría algunas horas en la biblioteca pública documentándose sobre términos financieros y noticias económicas para mantener creíble su fachada. Almorzaría en un café económico pero de apariencia sofisticada. Y hacia las 4 de la tarde iniciaría su transformación. La joyería discreta daría paso a piezas más llamativas. El maquillaje sutil se intensificaría y su ropa conservadora sería reemplazada por atuendos que acentuaban cada curva de su cuerpo maduro, pero bien cuidado. Mientras caminaba por las calles coloridas de Porto Alegre, con el aroma a café y pan dulce flotando desde las panaderías locales, Francisca observaba a las mujeres que pasaban. Ejecutivas auténticas, madres que no vivían en la mentira, jóvenes cuyo futuro estaba aún por escribirse. A veces se preguntaba cómo hubiera sido su vida si el padre de Hernando no los hubiera abandonado.
Si ella hubiera tenido acceso a una educación universitaria, si las circunstancias no la hubieran llevado casi imperceptiblemente, paso a paso, a convertirse en la mujer que era ahora. Un mensaje llegó a su teléfono sobresaltándola. Era de Rafael, el gerente del club. Cancelación de último minuto. Necesito que cubras a Mariana esta noche. Cliente VIP. Doble tarifa. Francisca. Suspiró. La doble tarifa significaba que podría añadir una cantidad sustancial a los ahorros para la universidad de Hernando, pero también significaba que debería inventar una excusa más elaborada para justificar su llegada a casa en la madrugada. Confirmo asistencia, respondió escuetamente. Al doblar la esquina vio la imponente fachada de la Universidad Federal donde Hernando estudiaba. Por un momento se detuvo a observar a los jóvenes que entraban y salían, cargados de libros y sueños. Entre ellos, distinguió a su hijo conversando animadamente con un grupo de compañeros. Su postura, su manera de hablar con las manos, la forma en que los demás lo escuchaban. Hernando había heredado su carisma, pero lo estaba usando para construir un futuro brillante, no para sobrevivir en las sombras como ella. Un hombre de traje caro pasó junto a Francisca, y por un segundo sus miradas se cruzaron. Ella contuvo la respiración, reconociéndolo como uno de sus clientes habituales. Él pareció no identificarla sin su maquillaje nocturno y su atuendo, revelador, y siguió caminando. Estos encuentros fortuitos eran una amenaza constante, pequeñas bombas de tiempo que podían explotar su cuidadosamente construida fachada en cualquier momento. Una vez que Hernando y sus amigos entraron al edificio principal, Francisca continuó su camino. Tenía unas horas antes de presentarse en el club y las utilizaría para visitar a doña Mercedes, una anciana a quien ayudaba con las compras y tareas domésticas una vez por semana. Este trabajo, aunque modesto, era legítimo, y Francisca se aferraba a él como un recordatorio de que no todo en su vida era una mentira. Mientras caminaba por las calles empedradas del casco antiguo, la brisa marina le trajo el aroma salado del Atlántico. Porto Alegre, con sus contrastes de riqueza y pobreza, de arquitectura colonial y edificios modernos, era un escenario perfecto para una vida dividida como la suya. En la distancia, las campanas de la Catedral Metropolitana marcaban las horas, recordándole que el tiempo, siempre implacable, seguía avanzando hacia un inevitable momento de verdad. Con cada paso, con cada hora que pasaba, Francisca se repetía la misma promesa que se había hecho años atrás cuando entró por primera vez en el Mariposa Dorada. Solo hasta que Hernando termine sus estudios, solo hasta que esté establecido, solo hasta que pueda mantenerse por sí mismo. Pero cada vez la meta parecía alejarse un poco más, exigiendo un sacrificio mayor, una mentira más elaborada, una noche más vendiendo compañía a hombres que pagaban el precio del futuro de su hijo sin siquiera saberlo. El apartamento de doña Mercedes olía a hierbas aromáticas y café recién hecho. La anciana, con su rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida plena, recibió a Francisca con el afecto genuino que tanto escaseaba en su vida. «Llegas justo a tiempo para probar mis panes de queijo», dijo la mujer mientras la guiaba. Hacia la pequeña cocina, donde los panecillos de queso brasileños desprendían un aroma tentador. «Te ves cansada, querida. ¿Muchas reuniones importantes esta semana?» Incluso con doña Mercedes, Francisca mantenía la fachada de su empleo corporativo. La vergüenza era demasiado grande, el miedo al juicio demasiado real. «El fin de año fiscal siempre es exigente», respondió con una sonrisa practicada mientras ayudaba a poner la mesa. «Tu hijo tiene suerte de tener una madre tan dedicada», comentó la anciana mientras servía el café. «No muchas mujeres logran equilibrar una carrera exitosa con la crianza de un hijo, especialmente solas». Las palabras, aunque bien intencionadas, se clavaron en lo más profundo del ser de Francisca. ¿Qué pensaría esta amable mujer si supiera la verdad? ¿Qué pensaría Hernando? Mientras comían, doña Mercedes compartió historias de su juventud, de los carnavales de antaño, de cómo había conocido a su difunto esposo durante una celebración de la festa junina. Francisca escuchaba atentamente,
encontrando en estos relatos un breve escape de su propia realidad. El amor verdadero te acepta tal como eres, Francisca, dijo la anciana con una sabiduría tranquila. Con tus virtudes y tus errores, con tu pasado y tu presente. Por un momento, Francisca se permitió imaginar una vida donde no hubiera secretos, donde pudiera ser aceptada y amada sin máscaras. Pero la fantasía se disipó rápidamente. Su realidad era otra, definida por las decisiones que había tomado, por las mentiras que había construido, por el amor incondicional a un hijo que nunca debería descubrir la verdad sobre cómo había pagado su educación y su futuro. Después de ayudar a doña Mercedes con la limpieza y prometerle que volvería la semana siguiente, Francisca consultó su reloj. Era hora de iniciar su transformación, de dejar atrás a la madre dedicada y convertirse en la mujer que los hombres deseaban por una noche, la mujer cuyo cuerpo y compañía tenían un precio que aseguraría que Hernando jamás tuviera que vender parte de sí mismo para sobrevivir. Con el peso de sus decisiones sobre los hombros, pero con la determinación intacta, Francisca se dirigió hacia el club, donde Isabela nacería una vez más bajo las luces tenues y la música suave, lejos de los ojos de un hijo que la creía una heroína corporativa, cuando en realidad era simplemente una madre dispuesta a todo por amor. A pocas cuadras del club, en una cafetería discreta frecuentada por profesionales, Francisca entró al baño con su bolso que contenía todo lo necesario para su transformación. Se encerró en un cubículo amplio y procedió con la rutina que había perfeccionado a lo largo de los años. Primero, soltó su cabello recogido, permitiendo que cayera en ondas suaves sobre sus hombros. Luego aplicó un maquillaje más intenso, delineador negro que agrandaba sus ojos, labial rojo que prometía palabras seductoras, base que cubría cada imperfección y cansancio. Del fondo de su bolso extrajo un vestido cuidadosamente doblado, de tela que no se arrugaba, en un tono azul medianoche que contrastaba dramáticamente con su piel. Se quitó el traje sastre, doblándolo meticulosamente, y se deslizó dentro del ajustado vestido que revelaba justo lo suficiente para atraer miradas, pero mantenía cierto aire de misterio. Cambió sus cómodos zapatos de oficina por tacones, altos que transformaban su postura, estilizando sus piernas y dándole esa confianza artificial que necesitaba para enfrentar la noche. Finalmente, se colocó joyas llamativas pero elegantes, pendientes largos que captaban la luz, una pulsera que tintineaba suavemente con cada movimiento, un collar que dirigía la mirada hacia su escote. Mirándose al espejo, Francisca ya no veía a la madre de Hernando, veía a Isabela, la mujer que nunca existiría a la luz del día, la sombra necesaria para que Francisca pudiera mantener la fachada respetable que había construido. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El mariposa dorada no anunciaba su naturaleza desde el exterior. Con una fachada discreta que sugería un club privado para ejecutivos, solo aquellos que conocían su verdadero propósito podían identificarlo. Francisca se deslizó por la entrada lateral, saludando con un gesto al guardia, de seguridad que ya la conocía bien. «Buenas noches, Isabela», la saludó Rafael, el gerente, un hombre de mediana edad con traje impecable y ojos que parecían calcularlo todo en términos monetarios. «Tu cliente de esta noche es nuevo, empresario del sector tecnológico, según me han dicho. Mesa 7, a las 9 en punto». Francisca asintió, dirigiéndose al camerino compartido donde otras mujeres como ella se preparaban para la noche. Algunas eran jóvenes, demasiado jóvenes, con sonrisas que aún no habían aprendido a ocultar el dolor. Otras eran veteranas como ella, mujeres con historias complicadas y razones poderosas para estar allí. Ninguna se hacía demasiadas preguntas. El respeto a la privacidad era una regla tácita entre ellas. «¿Cubriendo a Mariana otra vez?», preguntó Lourdes, una mujer de unos 50 años que llevaba más tiempo que cualquiera en el club.
Esa chica tiene suerte de que estés dispuesta a tomar sus turnos. La tarifa extra me viene bien, respondió Francisca escuetamente mientras retocaba su maquillaje. ¿Sigue tu hijo con la idea de la Facultad de Medicina?, continuó Lourdes, una de las pocas personas que conocían fragmentos de su vida real. Está cada vez más cerca, confirmó Francisca, permitiéndose una sonrisa genuina. Sus calificaciones son excelentes y hay una beca de investigación que podría conseguir. Será un gran médico, afirmó Lourdes con sinceridad. Y todo gracias a ti. Francisca quería creer que el fin justificaba los medios, que los sacrificios y las mentiras valdrían la pena cuando viera a Hernando recibir su título universitario. Pero en noches como esta, la duda se infiltraba como un veneno lento. ¿Entendería su hijo algún día lo que había hecho por él si llegara a descubrirlo? ¿O la vería con los mismos ojos de juicio con los que la sociedad miraba a mujeres como ella? A las 9 en punto, Francisca, ahora completamente transformada en Isabela, se dirigió a la mesa 7. El cliente la esperaba, un hombre atractivo, de unos 50 años, con el aire confiado de quien está acostumbrado a que el mundo se doblegue ante su voluntad. Vestía un traje hecho a medida y consultaba su teléfono con expresión impaciente. «Buenas noches», saludó ella con voz melodiosa, calculadamente seductora. «Soy Isabela». El hombre levantó la mirada y Francisca sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Reconocía ese rostro, aunque nunca lo había visto en el club. Era Quintín Barros, uno de los principales benefactores de la universidad donde estudiaba, Hernando. Lo había visto en fotografías de eventos universitarios, incluso en recortes de periódico que su hijo guardaba, admirando su trayectoria como empresario exitoso. «Isabela», repitió él, indicándole que tomara asiento mientras la evaluaba con mirada apreciativa. «Rafael me aseguró que eras la mejor compañía que podía encontrar esta noche. No mencionó que también serías la más hermosa». Francisca se deslizó en el asiento frente a él, manteniendo la compostura a pesar del pánico que amenazaba con asfixiarla. No solo estaba ante un hombre que podría reconocerla en otro contexto, sino que ese hombre tenía influencia directa en el mundo académico de Hernando. «El placer es mío», respondió con una sonrisa practicada. «¿Es tu primera visita al Mariposa Dorada?» «Primera de muchas, espero», contestó Quintín, haciendo un gesto al camarero para que sirviera champán. Mi agenda de viajes no me permite establecer rutinas, pero estaré en Porto Alegre con más frecuencia ahora. Estamos expandiendo un proyecto tecnológico en colaboración con la Universidad Federal». Cada palabra era como una pequeña puñalada para Francisca. Cuanto más hablaba Quintín sobre la universidad, más cerca se sentía el peligro. ¿Qué pasaría si mencionaba a Hernando? ¿Si hacía alguna conexión? ¿Si la reconocía en algún evento futuro? La noche avanzaba lentamente. Quintín resultó ser un hombre educado, que al menos en ese entorno trataba a las acompañantes con cierto respeto. Hablaba de negocios, de política, ocasionalmente hacía preguntas superficiales sobre Isabela, que Francisca respondía con medias verdades cuidadosamente elaboradas, lo suficientemente cercanas a la realidad para recordarlas fácilmente, lo suficientemente lejanas para proteger su identidad real. Después de varias copas de champán, Quintín se inclinó más cerca, su aliento con aroma a alcohol premium acariciando la mejilla de Francisca. «He reservado una suite en el Hotel Continental», murmuró. «Me gustaría continuar nuestra velada en un ambiente más privado». Francisca mantuvo su sonrisa mientras su interior se retorcía. Esta parte nunca se hacía más fácil, por muchos años que pasaran. Pero el semestre de Hernando estaba por comenzar. Los libros médicos eran caros, y esta noche pagaría por varios de ellos. «Por supuesto», respondió con una voz que no traicionaba su tormento interior. «Será un placer». Mientras salían del club, Francisca envió rápidamente un mensaje a Hernando. «La reunión se está alargando. No me esperes despierto, cariño. Hay comida en el refrigerador. Te quiero». Odiaba estos mensajes, cada uno agregando otra capa a la elaborada red de mentiras que había tejido a lo largo de los años. Pero era necesario.
Se recordaba. Todo por Hernando. Todo por su futuro. El hotel de 5 estrellas estaba a solo unas cuadras del club. Durante el corto trayecto en el lujoso automóvil de Quintín, Francisca miró por la ventana las calles nocturnas de Porto Alegre. Parejas caminando de la mano, grupos de amigos riendo, personas normales viviendo vidas normales. A veces se preguntaba si algún día tendría eso. Normalidad, honestidad, la capacidad de caminar a la luz del día sin miedo a ser reconocida, a ser expuesta. En la suite, lujosa y con vista al río Guaíba, Francisca se movía con la mecánica, precisión de quien ha aprendido a separar el cuerpo del alma. Mientras Quintín hablaba de su reciente divorcio, de su soledad en la cima del éxito, ella escuchaba y asentía, interpretando el papel que se esperaba de ella, el de confidente, temporal, terapeuta improvisada, amante sin exigencias ni expectativas. Horas más tarde, cuando Quintín finalmente se quedó dormido, Francisca se vistió silenciosamente en la penumbra de la habitación. Recogió el sobre con el dinero que él había dejado discretamente sobre la mesa auxiliar y lo guardó en 1900, su bolso. Luego, como hacía siempre, se dirigió al baño para volver a transformarse. El maquillaje intenso daría paso nuevamente al aspecto natural. El vestido provocativo sería reemplazado por ropa más conservadora que había traído consigo. Las joyas llamativas cederían su lugar a piezas discretas. Mientras se desmaquillaba, Francisca observó su rostro en el espejo. ¿Quién era realmente? ¿La ejecutiva ficticia que su hijo admiraba? ¿La acompañante que hombres como Quintín pagaban por una noche? ¿La mujer que ayudaba a una anciana con sus compras? ¿O simplemente una madre que había cruzado todas las líneas por amor? No tenía respuesta. Solo sabía que cada día que pasaba, la verdad se convertía en un lujo que no podía permitirse, y la mentira en una carga cada vez más pesada. Al salir del hotel, el aire fresco de la madrugada la recibió como una bofetada de realidad. En unas horas, Hernando se levantaría para asistir a sus clases, y ella debía estar en casa, interpretando su papel de madre ejemplar, de profesional respetable. El ciclo continuaría un día más, una mentira más, un paso más cerca del objetivo final, ver a su hijo convertido en médico, libre de las cadenas que a ella la ataban. Con ese pensamiento como único consuelo, Francisca abordó un taxi que la llevaría de regreso a los apartamentos de lujo Riverside, donde la fachada elegante ocultaba no solo sus luchas, sino las de muchos otros que, como ella, vivían divididos entre la persona que mostraban al mundo y la que ocultaban en las sombras. El apartamento estaba en silencio cuando Francisca entró. Las luces apagadas y la quietud indicaban que Hernando dormía profundamente, ajeno a la doble vida de su madre. Con movimientos silenciosos perfeccionados a lo largo de los años, ella dejó su bolso, se quitó los zapatos y se dirigió al baño para eliminar los últimos vestigios de Isabela. Bajo la ducha caliente, mientras el agua arrastraba los restos de perfume caro y crema corporal con brillos, Francisca permitió que algunas lágrimas se mezclaran con el agua. Estos breves momentos de vulnerabilidad eran los únicos que se concedía, siempre a solas, siempre ocultos. Durante el día, frente a Hernando y el mundo, mantenía la fortaleza inquebrantable de una mujer que lo tenía todo bajo control. Después, de la ducha, vestida con un pijama sencillo y con el cabello húmedo recogido, Francisca se detuvo frente a la puerta de la habitación de su hijo. La abrió apenas lo suficiente para verlo dormir, su rostro relajado en la penumbra, tan parecido al del niño que había sido, tan prometedor como el hombre en que se estaba convirtiendo. En momentos como este, todas las humillaciones y mentiras parecían un precio justo por proteger esa paz, ese futuro. «Vale la pena», susurró para sí misma, cerrando suavemente la puerta. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. A pesar del cansancio, Francisca se levantó antes del amanecer para preparar el desayuno. Cuando Hernando emergió de su habitación, ella ya estaba vestida en otro de sus impecables trajes sastre, con café recién hecho y tostadas esperando en la mesa. «Buenos días, mamá», saludó Hernando besándola en la mejilla. «¿Cómo fue la reunión anoche? Llegaste muy tarde». «Productiva»,
respondió ella con una sonrisa ensayada. Creo que conseguiremos ese contrato con los japoneses. Eres increíble, dijo él con admiración mientras tomaba asiento. Mi profesor de bioquímica dice que nunca ha visto a alguien con tanta dedicación como tú. Le conté sobre tus horarios de trabajo y cómo aún así nunca has faltado a una reunión de padres. Cada cumplido era como un pequeño corte, pero Francisca mantenía la sonrisa. ¿Qué hay en tu agenda hoy? Tengo laboratorio hasta el mediodía y después iré a la biblioteca con Karina, explicó Hernando, mencionando a una compañera de estudios que Francisca había conocido brevemente. Estamos investigando para un proyecto especial que podría impresionar al comité de becas. ¿Karina?, preguntó Francisca, intentando recordar. ¿La hija del profesor de literatura? No, la sobrina del decano, corrigió Hernando. Su padre es Quintín Barros, ¿te suena? Es ese empresario que está financiando el nuevo laboratorio tecnológico de la universidad. El mundo de Francisca se detuvo por un instante. La taza de café tembló ligeramente en su mano, derramando algunas gotas sobre el mantel inmaculado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Hernando, notando su repentina palidez. Perfectamente. Se recuperó rápidamente. Solo recordé que olvidé enviar un email importante anoche. ¿Dices que Karina es hija de Quintín Barros? Creo haber leído sobre él en el periódico. Es brillante, continuó Hernando entusiasmado. Ha revolucionado la industria tecnológica en Brasil y ahora está invirtiendo en educación. Karina dice que quiere presentarnos pronto. Cree que podría interesarse en mi proyecto de investigación y tal vez incluso apoyarlo. Las palabras de su hijo sonaban distantes mientras el pánico se expandía en el pecho de Francisca. Quintín Barros, el hombre con quien había pasado la noche anterior, el hombre que la había visto como Isabela, ahora amenazaba con entrar en su vida como padre de la amiga de Hernando, como potencial benefactor de su carrera. Suena como una gran oportunidad, logró decir luchando por mantener la compostura. Pero recuerda que las becas se otorgan por mérito, no por conexiones. Confía en tu trabajo y tu talento. Lo sé, mamá, respondió Hernando, terminando su desayuno. Pero no hace daño tener contactos, ¿verdad? Tú siempre dices que en el mundo corporativo las relaciones son tan importantes como las habilidades. Otra mentira que ahora volvía para atormentarla. Francisca asintió, incapaz de encontrar palabras que no fueran hipócritas. Debo irme, anunció Hernando, recogiendo su mochila. ¿Almorzamos juntos hoy? Podría pasar por tu oficina al mediodía. El corazón de Francisca dio un vuelco. Las visitas sorpresa de Hernando a su supuesta oficina eran una complicación que siempre había temido. Hasta ahora había logrado evitarlas con excusas de reuniones y compromisos, pero cada vez resultaba más difícil. Tengo una videoconferencia programada, improvisó rápidamente. ¿Qué tal si nos vemos aquí para cenar? Prepararé tu plato favorito. Trato hecho, accedió Hernando, besándola nuevamente antes de dirigirse a la puerta. Te quiero, mamá. Eres la mejor. Cuando la puerta se cerró tras él, Francisca se desplomó en la silla, la máscara de control desvaneciéndose, momentáneamente. El mundo que había construido tan cuidadosamente comenzaba a tambalearse. Las líneas entre sus dos vidas amenazaban con cruzarse, y el peligro nunca había sido tan real como ahora. Con manos temblorosas sacó su teléfono y marcó el número de Rafael, el gerente del club. «Necesito un favor», dijo sin preámbulos cuando él respondió. «Quintín Barros. No puedo atenderlo nuevamente si regresa. Inventa cualquier excusa, pero manténme alejada de él». «Es un cliente importante, Isabela», protestó Rafael. «Específicamente pidió verte de nuevo, dejó una propina generosa y...» «Encontraré la forma de compensarte», interrumpió Francisca, la desesperación filtrándose en su voz. «Por favor, Rafael, es importante». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que el hombre suspirara resignado. «Está bien, pero me debes una grande». «Gracias», respondió ella colgando rápidamente. Era solo una solución temporal, lo sabía. Si Quintín comenzaba a frecuentar la universidad, si se acercaba a Hernando a través de Karina, las posibilidades de un encuentro accidental
se multiplicaban exponencialmente. Necesitaba un plan mejor, una estrategia para mantener separados sus mundos que ahora amenazaban con colisionar. Con la mente acelerada, Francisca comenzó a prepararse para otro día de fingir ser quien no era, consciente de que la frágil estructura de mentiras que sostenía su vida y la de su hijo podría derrumbarse en cualquier momento. La Facultad de Ciencias estaba en plena ebullición cuando Francisca llegó, vestida con su traje más formal y con una carpeta que contenía documentos irrelevantes pero de apariencia importante. Había decidido arriesgarse. Si Quintín Barros iba a estar cerca de la vida académica de Hernando, ella necesitaba conocer el terreno, anticipar posibles encuentros, prepararse para cualquier eventualidad. Se había inventado una reunión ficticia con un profesor del Departamento de Economía para justificar su presencia allí. Caminaba con la confianza de alguien que pertenece al lugar, saludando ocasionalmente, con un gesto cortés a estudiantes y profesores que no la conocían, pero que asumían por su apariencia que era una profesional relacionada con la universidad. Desde una distancia prudente, observó la entrada del edificio de ciencias biomédicas, donde Hernando cursaba la mayoría de sus clases. El corazón le dio un vuelco cuando lo vio salir conversando animadamente con una joven elegante y segura de sí misma. Por la descripción que Hernando le había dado, esa debía ser Karina Barros. «Contrólate», se dijo a sí misma mientras se ocultaba parcialmente tras una columna. «Si pierdes la calma ahora, lo perderás todo». Francisca observó cómo su hijo y Karina se dirigían hacia la cafetería del campus. Con extrema cautela lo siguió, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser notada, pero lo bastante cerca para poder verlos y, con algo de suerte, escuchar parte de su conversación. Se sentía como una criminal, espiando a su propio hijo, pero el miedo a ser descubierta superaba cualquier escrúpulo moral. En la cafetería logró ubicarse en una mesa cercana, parcialmente oculta por una planta ornamental. Fingió revisar documentos mientras aguzaba el oído. «Mi padre vendrá el viernes a dar una charla sobre innovación tecnológica», escuchó decir a Karina. «Le he hablado de tu proyecto y está realmente interesado. Dice que podrías tener futuro en su empresa después de la Facultad de Medicina». «Es muy amable», respondió Hernando, «pero mi sueño siempre ha sido la medicina, aunque supongo que la tecnología médica podría ser un campo interesante». «Deberías venir a la cena que organizaremos después de la charla», continuó Karina. «Será algo pequeño, solo algunos profesores y estudiantes seleccionados. Podrías traer a tu madre también. Mi padre siempre dice que se puede conocer mucho de una persona observando a sus padres». Francisca sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Una cena con Quintín Barros. El hombre que la había visto como Isabela, que había pagado por su compañía, ahora invitaba a Hernando y a ella a una cena formal donde su verdadera identidad podría quedar expuesta en cuestión de segundos. «A mi madre le encantaría», escuchó responder a Hernando con entusiasmo. «Siempre dice que las conexiones profesionales son fundamentales. Trabaja en finanzas, seguro tendrán mucho de qué hablar con tu padre». Francisca tuvo que contener un gemido de angustia. La situación se complicaba por momentos y las opciones se reducían dramáticamente. No podía simplemente rechazar la invitación sin levantar sospechas. Tampoco podía asistir sin arriesgarse a ser reconocida. Mientras los jóvenes continuaban su conversación, el teléfono de Francisca vibró con una notificación. Era un mensaje de Rafael. «Barros llamó preguntando específicamente por ti. Ofreció el doble de la tarifa habitual. Dijo que le gustó especialmente tu inteligencia y clase. Lo siento, pero no puedo rechazar ese tipo de ofertas indefinidamente. Necesitamos hablar». Un sudor frío recorrió la espalda de Francisca. La red se cerraba a su alrededor. La doble vida que había mantenido durante años estaba a punto de colapsar, y con ella todo lo que había construido para Hernando, todo lo que su hijo creía sobre ella y sobre su propia historia familiar. Debía tomar decisiones drásticas, y debía hacerlo rápido. Quizás era momento de considerar lo impensable, la verdad, o al menos parte de ella.
Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó cuando Hernando se levantó de su mesa y comenzó a caminar en su dirección. Solo cuando su sombra cayó sobre los documentos que fingía leer, Francisca alzó la mirada, encontrándose con los ojos sorprendidos de su hijo. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La mente de Francisca trabajó a toda velocidad, buscando una explicación creíble. «Hernando, qué sorpresa. Tenía una reunión con el profesor Méndez del Departamento de Economía. Estamos considerando una colaboración para un proyecto financiero». La mirada de confusión en el rostro de Hernando solo duró un instante, antes de ser reemplazada por su habitual admiración. «¡Qué coincidencia! Estaba a punto de mandarte un mensaje. Quiero presentarte a alguien». Antes de que Francisca pudiera protestar, Hernando ya estaba haciéndole señas a Karina para que se acercara. La joven, elegante y con el porte seguro, que solo da una vida de privilegios, se aproximó con una sonrisa curiosa. «Karina, ella es mi madre, Francisca Oliveira. Mamá, ella es Karina Barros, mi compañera de investigación». «Un placer conocerla, señora Oliveira», dijo Karina extendiendo su mano. «Hernando habla maravillas de usted. Dice que es una ejecutiva brillante». Francisca estrechó la mano de la joven, consciente de que estaba dando el primer paso en terreno peligroso. «El placer es mío, Karina. Hernando también me ha hablado de ti y de tu padre». «De hecho», intervino Hernando, «Karina nos acaba de invitar a una cena este viernes después de la conferencia que dará su padre en la universidad. ¿Podrías reorganizar tu agenda? Sería una gran oportunidad para nosotros». La palabra «nosotros» resonó en los oídos de Francisca. Hernando pensaba en ellos como un equipo, una familia unida trabajando hacia un futuro común, un futuro construido sobre mentiras que ahora amenazaban con desmoronarse frente a sus ojos. «Haré todo lo posible», respondió con una sonrisa forzada. «Aunque sabes cómo son esas reuniones de último minuto». «Por favor, insista en venir», dijo Karina con genuino interés. «Mi padre estará encantado de conocerla. Siempre dice que las madres solteras que logran éxito profesional merecen especial admiración». La ironía era tan dolorosa que Francisca casi podía sentir su sabor amargo en la boca. «Eres muy amable, Karina». «Hernando, cariño, debo volver a la oficina ahora. Te veo en casa para cenar». Se despidió rápidamente, manteniendo la compostura hasta que estuvo fuera del edificio. Solo entonces, oculta en la privacidad de un taxi, permitió que el pánico se apoderara de ella momentáneamente. Las coincidencias, las conexiones improbables, el pasado y el presente entrelazándose peligrosamente, todo parecía confirmar que el castillo de naipes que había construido comenzaba a tambalearse. ¿Qué podría hacer? ¿Fingir una enfermedad para el viernes? ¿Inventar una emergencia laboral? Cada excusa solo pospondría lo inevitable. Si Quintín Barros estaba interesado en el proyecto de Hernando, si Karina y su hijo se hacían más cercanos, las oportunidades de encuentro se multiplicarían. Por primera vez en años, Francisca consideró seriamente la opción de contarle la verdad a Hernando. No toda la verdad, quizás, pero lo suficiente para prevenir el desastre que se avecinaba. La idea de ver decepción y juicio en los ojos de su hijo era aterradora, pero no sería peor que lo descubriera de la peor manera posible, frente a extraños. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Porto Alegre, Francisca tomó una decisión. Necesitaba un plan B, una ruta de escape, por si todo salía mal. Sacó su teléfono y buscó el contacto de Lourdes, su compañera del club. «Necesito un favor urgente», escribió. «¿Podemos vernos hoy?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Café Milano, 4 p.m. ¿Problemas graves?». «Potencialmente devastadores», respondió Francisca, guardando nuevamente el teléfono. El taxi se detuvo frente a una pequeña plaza. Francisca decidió caminar un poco para aclarar sus pensamientos. El aire marino, el sonido de las gaviotas, el ritmo constante de una ciudad que no se detenía por las crisis personales de sus habitantes, todo ello le recordaba que la vida continuaba, que las decisiones debían tomarse,
que las consecuencias debían enfrentarse. Se sentó en un banco frente al mar, observando cómo las olas rompían contra las rocas, incesantes, implacables, como los secretos que amenazan con salir a la superficie sin importar cuánto intentemos contenerlos. ¿Me has mentido toda la vida? Podía imaginar la voz de Hernando cargada de dolor y confusión. ¿Todo lo que creía saber sobre ti era falso? ¿Cómo explicarle que cada mentira había nacido del amor más profundo? ¿Cómo hacerle entender que sus opciones se habían reducido año tras año, hasta que el engaño se convirtió en su única estrategia de supervivencia? La brisa marina secó una lágrima solitaria que se había escapado de su control. No podía permitirse el lujo de quebrarse ahora. Necesitaba ser más fuerte que nunca, más inteligente que nunca, más decidida que nunca. Por Hernando. Siempre por Hernando. Con renovada determinación, Francisca se levantó. Tenía hasta el viernes para encontrar una solución. 3 días para salvaguardar el futuro de su hijo y preservar la imagen que él tenía de ella. 3 días para reescribir el guión de una historia que amenazaba con desvelar su más oscuro secreto. ¿Qué sorpresas traería el encuentro con Lourdes? ¿Habría de verdad una salida a este laberinto de engaños? Pronto lo sabría. Por ahora solo podía seguir adelante, un paso a la vez como había hecho durante todos estos años, sobreviviendo, protegiendo, amando desde las sombras. El Café Milano era un establecimiento discreto en el casco antiguo de Porto Alegre, frecuentado principalmente por artistas y bohemios. Lourdes ya estaba allí cuando Francisca llegó, sentada en una mesa apartada con 2 tazas de café humeantes. «Te ves terrible», comentó Lourdes sin rodeos cuando Francisca tomó asiento frente a ella. A sus 50 y tantos años, Lourdes había visto lo suficiente de la vida como para no andarse con eufemismos. «¿Qué ha pasado?». En voz baja, controlando cada palabra, Francisca le explicó la situación. Quintín Barros, Karina, la invitación a cenar, el interés en el proyecto de Hernando, las coincidencias que amenazaban con exponer su doble vida. Lourdes escuchó en silencio, su rostro experimentado revelando poco. Solo cuando Francisca terminó, exhaló lentamente, como si estuviera procesando un problema particularmente complejo. ¿Has considerado simplemente no ir a la cena?, preguntó finalmente. Sería sospechoso, Hernando está entusiasmado con esta oportunidad. ¿Y decirle la verdad a tu hijo? Francisca negó enfáticamente. No puedo. No ahora, cuando está tan cerca de conseguir todo por lo que hemos luchado. Lo destruiría. Entonces, ¿qué quieres de mí exactamente?, preguntó Lourdes tomando un sorbo de su café. Necesito, no sé, un plan de contingencia, una coartada, una forma de estar en 2 lugares a la vez. Lourdes la estudió por un momento, evaluando. Conozco a alguien, dijo finalmente. Una mujer que se especializa en crear documentos, identidades alternativas. No es barato, pero es eficiente y discreta. No necesito una identidad falsa, protestó Francisca. Necesito una forma de evitar que Quintín me reconozca, o si lo hace, de desacreditar lo que pueda decir. Precisamente. Si tienes que enfrentarte a él, necesitas una armadura. Información que pueda protegerte, documentos que respalden tu versión de los hechos. Francisca consideró la propuesta. Era arriesgado, potencialmente ilegal, pero ¿qué alternativa tenía? ¿Cuánto costaría? Más de lo que ganas en una noche en el club, respondió Lourdes, pero menos de lo que perderías si todo se descubre. La decisión pesaba sobre Francisca como una losa. Cada paso que daba para proteger su secreto la alejaba más de la posibilidad de redención, de transparencia, de una vida sin miedo. Pero el miedo a perder el respeto de Hernando, a destruir su relación, era aún mayor. De acuerdo, accedió finalmente. Pero necesito más que documentos. Necesito algo que pueda usar contra Quintín si fuera necesario. Los ojos de Lourdes se entrecerraron ligeramente. ¿Estás pensando en chantaje? Pienso en supervivencia, corrigió Francisca. En protección. Si él intenta exponerme, necesito algo que lo haga retroceder. Lourdes asintió, comprendiendo.
Muchas mujeres en su situación habían recurrido a medidas desesperadas cuando sus vidas secretas amenazaban con ser expuestas. Mi contacto puede ayudar con eso también. Tiene información sobre muchos hombres poderosos de esta ciudad. ¿Cuánto tiempo tardaría? Puedo tener algo para ti mañana, pero Francisca... Lourdes se inclinó hacia adelante, su voz bajando aún más. Este es un camino peligroso. Una vez que amenazas a alguien como Barros, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde hace mucho tiempo, respondió Francisca con amargura. Desde la primera noche en el club, quizás desde antes, todas mis decisiones me han traído a este punto. Hay otra opción, sugirió Lourdes, después de un momento de reflexión. Podría hablar con Rafael para que te dé unos días libres. Podrías llevarte a Hernando de viaje. Una excursión improvisada, madre e hijo. Estarías fuera de la ciudad durante la cena, durante la charla. ¿Y perder la oportunidad que representa Barros para la carrera de Hernando? Nunca me lo perdonaría. Además, solo postergaría lo inevitable. Si Barros está realmente interesado en el proyecto de mi hijo, nuestros caminos seguirán cruzándose. Lourdes asintió, reconociendo la lógica en las palabras de su amiga. Entonces mañana tendrás tu seguro. Pero Francisca, prométeme algo. No harás nada drástico sin consultarme primero. La preocupación en los ojos de Lourdes conmovió a Francisca. En su mundo de engaños y mentiras, los momentos de conexión genuina eran escasos y preciosos. Lo prometo, respondió, cubriendo la mano de Lourdes con la suya. Y gracias, no sé qué haría sin ti. Lo mismo que has hecho siempre, dijo Lourdes con una sonrisa cansada. Sobrevivir, a cualquier costo. Al salir del café, Francisca verificó la hora. Aún tenía tiempo antes de reunirse con Hernando para cenar. Decidió caminar hasta el apartamento, permitiendo que el ejercicio físico despejara su mente. Las calles empedradas del casco antiguo dieron paso a avenidas más modernas. Porto Alegre, con su mezcla de tradición y modernidad, de belleza colonial y caos urbano, era un reflejo perfecto de su propia vida, una fachada cuidadosamente mantenida, ocultando realidades complejas y a veces dolorosas. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería vivir sin secretos, despertar cada mañana sin el peso de las mentiras, sin tener que recordar qué versión de sí misma debía presentar a cada persona. Caminar por la calle sin miedo a ser reconocida. Mirar a su hijo a los ojos y ver solo amor, sin la sombra de potencial decepción. Era un sueño hermoso, pero inalcanzable. Las decisiones que había tomado años atrás habían determinado su camino, y ahora solo podía seguir adelante, enfrentando las consecuencias, protegiéndose a sí misma y a Hernando del impacto devastador de la verdad. Con este pensamiento, aceleró el paso. Tenía una cena que preparar, un hijo que merecía toda su atención y amor, y 3 días para construir una defensa contra la tormenta que se avecinaba. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya tenido que vivir una doble vida para proteger a un ser querido? Comparte tu experiencia en los comentarios. La cena con Hernando transcurrió en un ambiente de normalidad forzada. Francisca preparó feijoada, el plato favorito de su hijo, y escuchó con interés fingido sus entusiasmadas descripciones del proyecto de investigación y de cómo la atención de Quintín Barros podría transformar su trayectoria académica. Karina dice que su padre quedó impresionado con mi propuesta preliminar, comentó Hernando mientras servía otra porción. Aparentemente, está buscando jóvenes talentos para incluir en su programa de becas corporativas. Imagina lo que eso significaría para mi aplicación a medicina. Con el respaldo de Barros Technologies, prácticamente tendría asegurado un lugar. Cada palabra era como un cuchillo para Francisca, quien mantenía su sonrisa mientras su mente calculaba riesgos y buscaba soluciones desesperadamente. Estoy muy orgullosa de ti, cariño, dijo con sinceridad, porque al menos eso no era mentira. Pero recuerda que tu talento y esfuerzo son lo más importante. Las conexiones ayudan, pero no definen quién eres. Lo sé, mamá, respondió Hernando con una sonrisa que iluminaba la habitación. Tú me enseñaste eso. Mírate,
llegando a tu posición actual por mérito propio, sin contactos ni privilegios. Eres mi inspiración. Francisca casi se ahogó con su vino. La admiración incondicional de su hijo era el regalo más precioso y la carga más pesada. Cada cumplido basado en su ficticia carrera corporativa era un recordatorio de cuánto le había mentido, de cuán frágil era la base sobre la que se sustentaba su relación. Por cierto, continuó Hernando, Karina mencionó que su padre suele frecuentar círculos financieros. Quizás lo conozcas de alguna convención o evento del sector. Es posible, respondió Francisca vagamente, aunque mi empresa se especializa en un nicho muy específico. Bueno, el viernes podrás averiguarlo, concluyó Hernando alegremente, ajeno al terror que sus palabras provocaban en su madre. Karina está realmente entusiasmada por conocerte mejor. Creo que le caíste muy bien. Es una joven encantadora, comentó Francisca, buscando desesperadamente cambiar de tema. Ahora, cuéntame más sobre ese experimento del que me hablaste la semana pasada. ¿Cómo va avanzando? El resto de la cena transcurrió sin incidentes, con Hernando dominando la conversación con sus relatos académicos y Francisca escuchando atentamente, agradecida por el respiro momentáneo de su angustia interior. Esa noche, mientras Hernando dormía, Francisca permaneció despierta repasando mentalmente todas sus opciones. La reunión con Lourdes había ofrecido un rayo de esperanza, pero también abría la puerta a complicaciones potencialmente peligrosas. El chantaje, incluso como medida defensiva, podría atraer consecuencias devastadoras. Quintín Barros no era un hombre cualquiera, tenía poder, influencia y recursos para destruir vidas si se sentía amenazado. Por otro lado, la alternativa, ser expuesta como Isabela frente a su hijo, era igualmente devastadora. Francisca se sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada camino conducía a un precipicio diferente. El amanecer la encontró aún despierta, con ojeras que tendría que disimular cuidadosamente antes de que Hernando la viera. Se levantó silenciosamente y comenzó su rutina matutina, el piloto automático tomando el control mientras su mente seguía buscando desesperadamente una solución. El teléfono vibró justo cuando terminaba de preparar el café. Era un mensaje de un número desconocido. Documentos listos, información útil encontrada. Café Milano, misma mesa, 10 a.m. Trae efectivo. Francisca exhaló lentamente. El plan B estaba en marcha, solo esperaba no tener que usarlo nunca. El día pasó en una nebulosa de ansiedad e incertidumbre. Francisca recogió el sobre de manos de una mujer que nunca había visto antes. Una asociada de Lourdes que no se presentó ni hizo preguntas. Dentro encontró exactamente lo que habían discutido. Documentos que respaldaban su ficticia carrera corporativa, incluyendo reconocimientos falsificados y fotografías hábilmente manipuladas que la mostraban en eventos empresariales que nunca había atendido. Más importante aún, encontró un pequeño pendrive con una nota adjunta, información sobre Quintín Barros. Uso exclusivamente defensivo, destruir después de consultar. La tentación de revisar inmediatamente su contenido era fuerte, pero Francisca resistió. Algunas cosas era mejor no saberlas a menos que fuera absolutamente necesario. Esa noche, Rafael la llamó para confirmar que no debía presentarse en el club durante el resto de la semana. Considéralo unas pequeñas vacaciones, dijo, aunque ambos sabían que era un arreglo temporal. Pero Isabela, no puedo mantener alejado a Barros para siempre. Ha preguntado por ti específicamente 3 veces ya. Lo sé, respondió Francisca, la culpa mezclándose con el miedo en un cóctel tóxico. Te compensaré, lo prometo. Más. Te vale, respondió Rafael antes de colgar. El jueves transcurrió en un estado de tensa calma. Francisca se dedicó a prepararse meticulosamente para la cena del día siguiente. Seleccionó su atuendo más profesional, estudió noticias financieras y términos técnicos que pudieran surgir en la conversación, e incluso ensayó respuestas para posibles preguntas sobre su carrera ficticia. Hernando notó su nerviosismo, pero lo atribuyó a la importancia del evento. «No te preocupes tanto, mamá», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Les encantarás como siempre».
Si tan solo supiera lo mucho que dependía de esa apreciación, de lo frágil que era el hilo del que colgaba su mundo compartido. El viernes llegó inexorablemente, como llegan todos los días temidos, ni más rápido ni más lento que cualquier otro. Francisca se despertó con una determinación férrea. Sobreviviría a esta noche, por Hernando, por todo lo que había sacrificado hasta ahora. La conferencia de Quintín Barros estaba programada para las 18:00 horas en el auditorio principal de la universidad. La cena, en la residencia de los Barros, comenzaría a las 20:00. Un taxi los recogería para llevarlos desde el campus hasta la mansión en el exclusivo barrio de Moinhos de Vento. Mientras se preparaba frente al espejo, aplicando su maquillaje con precisión quirúrgica, Francisca contempló a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Quién era realmente? ¿La madre devota? ¿La ejecutiva ficticia? ¿La acompañante de lujo? ¿O simplemente una mujer desesperada, atrapada en una red de su propia creación? Esta noche, se dijo en voz baja, seré quien necesite ser para proteger a mi hijo. Y que Dios me ayude. Con el pendrive seguro en su bolso como último recurso, Francisca salió para enfrentar lo que bien podría ser la noche más peligrosa de su vida. El auditorio universitario estaba abarrotado cuando Francisca y Hernando llegaron. Estudiantes, profesores y profesionales del sector tecnológico se acomodaban en los asientos, creando un murmullo expectante. En la primera fila, Francisca distinguió a Karina, quien les hacía señas para que se acercaran. «Llegaron justo a tiempo», exclamó la joven, señalando 2 asientos vacíos junto a ella. «Papá está a punto de comenzar». Mientras se acomodaban, Francisca escaneaba nerviosamente el escenario, preparándose para el impacto de ver a Quintín Barros nuevamente, esta vez en un contexto completamente diferente. La reconocería de inmediato. ¿Habría alguna señal de reconocimiento en su rostro cuando sus miradas se cruzaran? No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Tras una breve introducción por parte del decano, Quintín Barros subió al escenario entre aplausos entusiastas. Alto, con el porte confiado de quien está acostumbrado a comandar atención, vestía un traje impecable que probablemente costaba más que varios meses de trabajo de Francisca en el club. Su presentación, titulada Innovación Tecnológica y Futuro Educativo, comenzó con fluidez, demostrando por qué era considerado uno de los empresarios más carismáticos del país. Francisca apenas podía concentrarse en sus palabras. Toda su atención estaba enfocada en evitar contacto visual directo mientras aparentaba interés. A mitad de la conferencia ocurrió lo inevitable. Mientras explicaba un punto sobre la colaboración entre industria y academia, los ojos de Quintín recorrieron el auditorio y se detuvieron momentáneamente en ella. Hubo un instante casi imperceptible de pausa en su discurso, un microsegundo de reconocimiento que solo Francisca pudo notar antes de que continuara como si nada hubiera ocurrido. Fue suficiente. Él la había reconocido. El resto de la conferencia transcurrió como en una pesadilla. Francisca mantenía una sonrisa plástica mientras su mente procesaba las implicaciones. Quintín sabía quién era ella, o al menos sabía que era Isabela. Lo que aún no sabía era su conexión con Hernando, pero pronto lo descubriría durante la cena, cuando las presentaciones formales se realizaran. Cuando la charla terminó entre aplausos y Quintín bajó del escenario para ser rodeado por admiradores y personas que buscaban su atención, Francisca sintió una mano en su hombro. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Karina con evidente orgullo filial. «Vengan, les presentaré a mi padre antes de ir a casa para la cena». «Quizás deberíamos esperar a que la multitud disminuya un poco», sugirió Francisca desesperadamente. «No queremos importunarlo cuando tantas personas requieren su atención». «Tonterías», respondió Karina con una confianza nacida del privilegio. «Para eso están las hijas, para abrir camino». Con Hernando siguiéndolas entusiasmado, Karina guió a Francisca entre la multitud hacia donde Quintín conversaba con algunos profesores. El corazón de Francisca latía tan fuertemente que temía que otros pudieran escucharlo. «Papá», llamó Karina cuando estuvieron lo suficientemente cerca. «Quiero presentarte a Hernando Oliveira,
de quien te he hablado, y a su madre, Francisca. Quintín se volvió hacia ellos, y sus ojos se encontraron con los de Francisca. Por un segundo eterno, el mundo pareció detenerse. Francisca vio en su mirada el reconocimiento, la sorpresa, y algo más que no pudo identificar. ¿Diversión? ¿Curiosidad? ¿Malicia? «Un placer conocerlos», dijo finalmente, extendiendo su mano primero hacia Hernando. «Karina me ha hablado muy bien de tu proyecto. Estoy ansioso por discutirlo en detalle durante la cena». Luego se volvió hacia Francisca, tomando su mano en un apretón que duró un segundo más de lo apropiado. «Señora Oliveira, encantado. Karina mencionó que trabaja en el sector financiero. Siempre es un placer conocer a mujeres exitosas en un campo tradicionalmente dominado por hombres». Su tono era perfectamente cortés, sin ninguna insinuación, de que la hubiera visto antes en circunstancias completamente diferentes. Pero la presión ligeramente excesiva de su mano, la intensidad de su mirada, comunicaban un mensaje claro. «Te reconozco». «El placer es mío, señor Barros», respondió Francisca con una calma que no sentía. Su reputación lo precede. «Espero tener más tiempo para conversar durante la cena», continuó Quintín con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Siempre me interesa conocer más sobre profesionales talentosos». La pausa sutil antes de la palabra «profesionales» hizo que el estómago de Francisca diera un vuelco. El mensaje era claro. Él sabía exactamente quién era ella y estaba jugando con ese conocimiento. «Será un placer», respondió ella, manteniendo la compostura a pesar del pánico creciente. Mientras se dirigían al estacionamiento donde les esperaba el taxi, Hernando no dejaba de hablar sobre lo impresionante que había sido la conferencia y la oportunidad increíble que representaba esta conexión. Francisca apenas escuchaba, su mente acelerada intentando formular un plan, una estrategia, cualquier cosa que pudiera salvarla del desastre inminente. «Mamá, ¿me estás escuchando?», preguntó Hernando notando su distracción. «Perdona, cariño», se disculpó. «Estaba pensando en un proyecto del trabajo. La conferencia fue realmente fascinante». Durante el trayecto a la mansión de los Timos Barros, Francisca consideró brevemente fingir una enfermedad repentina, pero descartó la idea. La estrategia solo postergaría lo inevitable y podría despertar sospechas en Hernando. No, debía enfrentar a Quintín directamente, hablar con él antes de que pudiera hacer o decir algo que lo arruinara todo. La residencia Barros era exactamente lo que cabría esperar de uno de los empresarios más exitosos del país. Una elegante mansión colonial modernizada, con jardines exuberantes y un sistema de seguridad discreto pero evidente. Un mayordomo les recibió en la entrada, guiándolos hacia un salón donde ya se encontraban algunos invitados, principalmente profesores universitarios y sus parejas. «Mamá, ¿estás segura de que te sientes bien?», preguntó Hernando en voz baja antes de entrar. «Estás pálida». «Solo un poco nerviosa», admitió ella, forzando una sonrisa. «Hace tiempo que no asisto a eventos tan elegantes». «Estarás genial», le aseguró él apretando su mano con afecto. «Siempre lo estás». Francisca sintió una punzada de dolor ante la confianza inquebrantable de su hijo. ¿Seguiría mirándola así si supiera la verdad? ¿Seguiría amándola con la misma devoción? En el salón, Karina se acercó inmediatamente para presentarlos a los demás invitados. Francisca sonrió, estrechó manos y mantuvo conversaciones superficiales, todo el tiempo buscando con la mirada a Quintín Barros. Necesitaba encontrarlo a solas, aunque fuera por unos minutos, antes de que la situación se volviera incontrolable. Su oportunidad llegó cuando, tras unos 20 minutos de socialización, Quintín anunció que la cena se serviría en 15 minutos y que, mientras tanto, invitaba a los interesados a visitar su colección de arte en el estudio adjunto al salón. Mientras Hernando se sumaba entusiasmado a un grupo de estudiantes que seguían a Karina hacia el comedor, Francisca se excusó discretamente y se dirigió hacia el estudio. Como esperaba, Quintín estaba allí solo, contemplando un cuadro abstracto con una copa de whisky en la mano. «Sabía que vendrías»,
dijo sin volverse. Isabela, o debería decir, señora Oliveira. Francisca cerró la puerta suavemente detrás de ella, asegurándose de que nadie pudiera escuchar su conversación. Señor Barros, comenzó manteniendo la voz firme a pesar del miedo que amenazaba con paralizarla. Creo que necesitamos hablar. Quintín se volvió entonces, su rostro una máscara de cortesía que no lograba ocultar el brillo calculador en sus ojos. Una coincidencia fascinante, ¿no te parece? La talentosa acompañante resulta ser la madre del brillante estudiante que mi hija admira. El mundo es realmente pequeño. No estoy aquí para discutir coincidencias, respondió Francisca con más valentía de la que sentía. Estoy aquí para pedirle que mantenga nuestra interacción previa en privado. ¿Por qué habría de hacerlo?, preguntó él acercándose un paso. No veo qué gano con ello. ¿Qué ganaría con lo contrario?, replicó ella manteniendo su posición. ¿Qué satisfacción obtendría de destruir la relación entre una madre y su hijo? Quintín dio otro sorbo a su whisky, observándola por encima del borde del vaso con una intensidad inquietante. Eres una mujer fascinante, Francisca, profesional durante el día, Isabela por la noche. Me pregunto qué otras facetas ocultas tienes. No juegue conmigo, respondió ella, la desesperación filtrándose en su voz. Mi hijo no tiene culpa. Todas mis decisiones. No merece sufrir por ellas. Ah, el amor maternal, comentó él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre tan conmovedor. ¿Hasta dónde llegarías para protegerlo?, me pregunto. La implicación era clara, y Francisca sintió una oleada de náuseas. ¿Estaba sugiriendo lo que ella creía? ¿Un intercambio de favores a cambio de su silencio? No estoy aquí para negociar mi dignidad, respondió con frialdad. Solo le pido discreción, como profesional a profesional. Quintín soltó una risa breve y sin humor. ¿Profesional? Interesante elección de palabras. Pero no te preocupes, Francisca. No tengo intención de arruinar la velada revelando tu carrera alternativa. ¿Y después de esta noche?, presionó ella. Él se acercó un paso más, invadiendo sutilmente su espacio personal. Eso dependerá de muchos factores. Tu hijo tiene potencial, ciertamente. Sería una lástima que perdiera oportunidades por circunstancias desafortunadas. La amenaza velada hizo que la sangre de Francisca hirviera. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Karina asomó la cabeza. Aquí están, dijo alegremente, ajena a la tensión en el ambiente. La cena está servida y todos los están esperando. Por supuesto, querida, respondió Quintín con una sonrisa paterna. La señora Oliveira y yo estábamos discutiendo las fascinantes intersecciones entre la tecnología y las finanzas. Continuaremos durante la cena. Francisca lo siguió hacia el comedor, su mente trabajando frenéticamente. Quintín no había hecho ninguna promesa, pero tampoco había amenazado con exponerla inmediatamente. Eso le daba algo de tiempo para pensar, para planificar su próximo movimiento. La cena transcurrió como una pesadilla en cámara lenta, sentada entre un profesor de ingeniería y una ejecutiva de la empresa de Quintín. Francisca mantenía una fachada de normalidad mientras participaba en conversaciones sobre mercados financieros y tendencias económicas, inventando respuestas plausibles basadas en lo que había leído y escuchado a lo largo de los años. Desde el otro extremo de la mesa, Quintín la observaba ocasionalmente, una media sonrisa jugando en sus labios. Cuando sus miradas se cruzaban, él levantaba su copa en un brindis silencioso que solo ella entendía. Te tengo en mis manos. Hernando, sentado junto a Karina, parecía estar en su elemento, discutiendo animadamente sobre su proyecto de investigación con los profesores presentes. Verlo así, brillante y lleno de promesas, reforzaba la determinación de Francisca. No permitiría que las amenazas veladas de Quintín destruyeran todo por lo que había luchado. Durante el postre, la conversación general giró hacia las oportunidades de financiamiento para jóvenes científicos. Quintín, como anfitrión perfecto, dominaba la discusión con elegancia. Creo firmemente en invertir en el futuro, declaró, su voz resonando en el comedor.
Por eso mi fundación ha decidido otorgar 5 becas completas este año a estudiantes excepcionales. Los murmullos de aprobación recorrieron la mesa. De hecho, continuó, su mirada deteniéndose brevemente, en Francisca, estoy considerando seriamente que tu proyecto, Hernando, sea uno de los beneficiarios. Tu madre y yo hemos discutido brevemente sobre ello y parece una inversión prometedora. Francisca se tensó, reconociendo la manipulación en sus palabras. Estaba usando el futuro de Hernando como moneda de cambio, dejándole claro que su cooperación determinaría las oportunidades de su hijo. Es extremadamente generoso, señor Barros, respondió Hernando, sus ojos brillantes de emoción. Prometo que no lo defraudaré. Estoy seguro de ello, respondió Quintín con una sonrisa calculadora. Tu madre parece dispuesta a hacer cualquier cosa por tu éxito. Es admirable. La insinuación era tan sutil que solo Francisca captó su verdadero significado. Bajo la mesa, sus manos se cerraron en puños, las uñas clavándose dolorosamente en sus palmas. El pendrive con la información sobre Quintín parecía pesar toneladas en su bolso. Cuando la cena finalmente concluyó y los invitados comenzaron a despedirse, Quintín se acercó a ellos con Karina a su lado. Ha sido un verdadero placer conocerlos a ambos, dijo con perfecta cordialidad. Hernando, espero grandes cosas de ti, Francisca. Hizo una pausa casi imperceptible. Me encantaría continuar nuestra conversación sobre oportunidades de inversión. Quizás podríamos reunirnos la próxima semana. Te haré llegar los detalles. Sería un honor, respondió ella mecánicamente, sabiendo perfectamente qué tipo de reunión estaba sugiriendo. Mientras el taxi los llevaba de regreso a su apartamento, Hernando no podía contener su entusiasmo. Es increíble, mamá, una beca completa. ¿Sabes lo que eso significaría? Podría dedicarme completamente a la investigación sin preocuparme por los gastos. Y el señor Barros parecía realmente interesado en mi proyecto. Es maravilloso, cariño, respondió ella, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Y parecías llevarte muy bien con él, continuó Hernando. Te vi conversando a solas en su estudio. ¿De qué hablaron? Oh, solo generalidades sobre finanzas y tecnología, mintió ella con naturalidad. Años de práctica facilitando el engaño. Está interesado en diversificar sus inversiones. Es increíble cómo haces conexiones importantes en todas partes, comentó Hernando con admiración. Primero en tu empresa y ahora con alguien como Quintín Barros. Tienes un don, mamá. Cada palabra de admiración era como un puñal en el corazón de Francisca. Si su hijo supiera la verdad, si entendiera el precio real de sus conexiones. Al llegar al apartamento, Hernando la abrazó con fuerza antes de retirarse a su habitación, demasiado emocionado para notar la rigidez en el cuerpo de su madre, la sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Sola finalmente, Francisca se permitió derrumbarse en el sofá, el peso de la noche cayendo sobre ella como una losa. Quintín Barros la tenía exactamente donde quería, atrapada entre proteger su secreto y asegurar el futuro de Hernando. Cualquier camino que eligiera implicaba sacrificio y dolor. Con manos temblorosas, sacó el pendrive de su bolso. ¿Qué información contendría? ¿Sería suficiente para contrarrestar la amenaza implícita de Quintín? Y estaba dispuesta a cruzar esa línea, a añadir el chantaje a la lista de compromisos morales que había hecho por su hijo. Mientras contemplaba el pequeño dispositivo en su palma, Francisca entendió que había llegado a una encrucijada. Cualquier decisión que tomara a partir de este momento definiría no solo su futuro, sino el tipo de persona en que se convertiría. La pregunta ya no era simplemente cómo proteger a Hernando, sino cuánto de su propia humanidad estaba dispuesta a sacrificar en el proceso. Con un suspiro profundo, conectó el pendrive a su computadora portátil. Fuera cual fuese su decisión, necesitaba conocer todas sus opciones. La pantalla se iluminó con carpetas organizadas meticulosamente. Francisca dudó un momento antes de hacer clic en la primera, titulada simplemente Quintín Barros, personal. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Fotografías de Quintín en situaciones comprometedoras con mujeres que claramente no eran su esposa.
documentos escaneados que sugerían evasión fiscal y sobornos a funcionarios gubernamentales, correos electrónicos que implicaban prácticas comerciales dudosas, incluyendo el robo de propiedad intelectual. La cantidad de información era abrumadora, y más perturbador aún era pensar en cómo la misteriosa contacto de Lourdes había obtenido todo esto en tan poco tiempo. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué tan confiable era esta información? Francisca cerró la computadora de golpe, sintiendo náuseas. Esto no era simplemente protección. Era un arma potencialmente destructiva. Usarla contra Quintín podría salvaguardar su secreto, pero ¿a qué precio? Se convertiría en la misma clase de persona que él, dispuesta a manipular y amenazar para conseguir lo que quería. La noche avanzaba mientras Francisca contemplaba sus opciones, cada una más desalentadora que la anterior. Podría intentar el chantaje, arriesgándose a una escalada peligrosa con un hombre poderoso y sin escrúpulos. Podría acceder a sus demandas implícitas, sacrificando lo que quedaba de su dignidad para proteger el futuro de Hernando. O podría hacer lo impensable, decir la verdad. Esta última opción, la que siempre había considerado imposible, comenzaba a tomar forma en su mente como una liberación potencial. ¿Y si simplemente le contara todo a Hernando? ¿Y si confiara en que el amor entre ellos era suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad? El miedo la paralizaba. Durante casi una década había construido su vida entera alrededor de la mentira, convenciéndose de que la verdad destruiría todo lo que amaba. ¿Tendría el coraje de desafiar esa certeza ahora? Con el corazón pesado, Francisca guardó el pendrive en un cajón bajo llave. No tomaría ninguna decisión esta noche, no con las emociones tan a flor de piel, no con el miedo nublando su juicio. Mañana, con la claridad que a veces trae la luz del día, consideraría sus opciones nuevamente. Por ahora, necesitaba descansar, recuperar fuerzas para la batalla que se avecinaba. Mientras se preparaba para dormir, un mensaje llegó a su teléfono. Un número desconocido. Fue una velada encantadora. Te espero en mi oficina el lunes a las 10:00 para discutir el futuro de tu hijo. Ven sola, QB. La amenaza implícita estaba clara. El juego había comenzado y las reglas las dictaba él. Francisca dejó el teléfono sobre la mesita de noche, su determinación cristalizándose lentamente en la oscuridad. Quintín Barros no era el primero que intentaba controlarla a través del miedo y la manipulación. Había sobrevivido antes. Sobreviviría ahora. La pregunta era, ¿sobreviviría como la persona que su hijo creía que era o como la persona en que sus circunstancias amenazaban con convertirla? El fin de semana transcurrió en un estado de tensión apenas contenida. Francisca mantenía una fachada de normalidad para Hernando, quien continuaba entusiasmado con las posibilidades que se abrían ante él gracias a la atención de Quintín Barros. Karina dice que su padre quedó muy impresionado contigo, comentó durante el desayuno del domingo. Aparentemente, le comentó que eras exactamente el tipo de mujer profesional que admiraba. ¿Te das cuenta, mamá? Tienes el sello de aprobación. Del gran Quintín Barros. Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en su corazón. La admiración de Quintín era una amenaza velada, su interés en ella una forma de control. Y lo peor era que Hernando, en su inocencia, lo veía como un logro, una validación del personaje ficticio que ella había creado. Es muy amable. Está de su parte, respondió con una sonrisa forzada. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Karina me invitó a una reunión informal con algunos compañeros del laboratorio, explicó Hernando. Están todos entusiasmados con la posibilidad de la beca. Parece que el señor Barros está considerando financiar varios proyectos, no solo el mío. Eso es maravilloso, respondió Francisca, aunque internamente se preguntaba cuántos de 1900 esos otros estudiantes tendrían madres a las que Quintín podría estar intentando manipular. Cuando Hernando salió, Francisca finalmente tuvo tiempo para considerar sus opciones. El pendrive con la información comprometedora sobre Quintín seguía en su cajón, una tentación y una amenaza a la vez,
Usarlo significaría descender a Pisintusimu, su nivel, convertirse en el tipo de persona que siempre había despreciado. Pero la alternativa era igualmente dolorosa: someterse a sus demandas implícitas, vender su dignidad una vez más, esta vez no por necesidad, sino por miedo. Con determinación renovada, tomó su teléfono y marcó el número de Lourdes. Necesitaba consejo, una perspectiva externa de alguien que entendiera su situación sin juzgarla. Se encontraron en un pequeño café alejado de sus rutas habituales, un lugar donde era improbable que alguien las reconociera. Lourdes escuchó en silencio, mientras Francisca le relataba los eventos de la cena y la amenaza implícita en el mensaje de Quintín. «Tienes 3 opciones», dijo finalmente la mujer. Mayor, su voz calmada pero seria. «Puedes acceder a sus demandas, puedes intentar chantajearlo con la información que tienes, o puedes decirle la verdad a tu hijo antes de que Quintín lo haga». «Ninguna parece correcta», respondió Francisca con desesperación. «¿Por qué no?» «Lo es», confirmó Lourdes. «Estás atrapada en una situación imposible y cualquier salida tendrá un costo. La pregunta es cuál puedes soportar». Francisca contempló su café, ahora frío. ¿Y si hubiera una cuarta opción? ¿Si pudiera encontrar una manera de neutralizar a Quintín sin comprometerme moralmente ni exponer mi secreto? «¿Qué tienes en mente?», preguntó Lourdes intrigada. «Aún no estoy segura», admitió Francisca, «pero necesito más información sobre él, no solo sus secretos, sino su personalidad, sus motivaciones. Necesito entender qué es lo que realmente quiere». «Ten cuidado», advirtió Lourdes. «Los hombres como él no juegan limpio y tienen mucho más poder y recursos que nosotras». «Lo sé», respondió Francisca, «pero tampoco subestiman a mujeres como nosotras, y ese podría ser su error». Al regresar a casa, Francisca encontró un mensaje de texto de un número desconocido. «Confirma asistencia para mañana, 10:00 AM. Barros Technologies, piso 20. Pregunta por mí en recepción, QB». Con manos sorprendentemente firmes, respondió simplemente: «Confirmado». Fuera cual fuera su plan, necesitaría enfrentar a Quintín directamente antes de tomar cualquier decisión definitiva. Necesitaba entender exactamente qué tipo de amenaza representaba, qué quería realmente de ella, y si existía alguna posibilidad de resolución que no comprometiera su dignidad ni expusiera su secreto. El lunes amaneció con un cielo plomizo, que reflejaba su estado de ánimo. Francisca se vistió con cuidado, eligiendo un traje conservador pero elegante, maquillaje sutil pero impecable. La imagen de profesional competente que había cultivado durante años sería su armadura hoy. Hernando ya había salido para la universidad cuando ella terminó de prepararse. Dejó una nota mencionando una reunión importante, sin especificar dónde. La mentira le resultaba mecánica a estas alturas, y eso la entristecía profundamente. Las oficinas centrales de Barros Technologies ocupaban un imponente edificio de cristal y acero en el distrito financiero. Al identificarse en recepción, Francisca fue escoltada inmediatamente al ascensor privado que conducía directamente al piso ejecutivo. La secretaria de Quintín, una mujer elegante de mediana edad, la recibió con profesionalismo cortés. «El señor Barros la está esperando, señora Oliveira. Por favor, sígame». La oficina era exactamente como cabría esperar: espaciosa, minimalista, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y el mar a lo lejos. Quintín estaba de pie junto a uno de ellos, contemplando el horizonte con una copa de algo que parecía whisky en la mano, a pesar de la hora temprana. «Francisca», saludó sin volverse. «Puntual, como esperaba. Por favor, toma asiento». «Prefiero quedarme de pie», respondió ella manteniendo la distancia. «No planeo quedarme mucho tiempo». Quintín se volvió entonces, una sonrisa calculadora en su rostro. «Directo al grano, me gusta eso en una mujer. De negocios». La pausa antes de las últimas palabras era deliberada, un recordatorio sutil de su poder sobre ella. «¿Qué quieres exactamente?», preguntó Francisca, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que amenazaba con traicionarla. Quintín tomó un sorbo de su bebida, estudiándola por encima del borde del vaso. «Eres una mujer fascinante, Francisca.
O debería decir, Isabela, la dualidad de tu existencia me intriga. La madre devota y profesional respetable por un lado, la sofisticada acompañante por otro. No estoy aquí para discutir tu fascinación con mi vida, interrumpió ella. Estoy aquí para entender qué esperas conseguir con tus amenazas. ¿Amenazas?, respondió él con fingida sorpresa. No recuerdo haber amenazado a nadie. Simplemente noté una interesante coincidencia y expresé mi interés en continuar nuestra asociación. Dejemos las insinuaciones, dijo Francisca, su paciencia agotándose. ¿Qué precio tiene tu silencio? Quintín sonrió colocando su vaso sobre el escritorio y acercándose un paso hacia ella. Directo al grano, como dije. Me gusta eso. Bien, seré igualmente directo. Me gustas, Isabela, o Francisca, como prefieras. Me gusta tu dualidad. No estoy interesado en exponerte ante tu hijo, eso sería vulgar. Entonces, presionó ella desconfiada, quiero que continuemos nuestro arreglo anterior, pero con un elemento adicional de exclusividad. Francisca sintió que su estómago se retorcía. ¿Me estás pidiendo que sea tu amante exclusiva? Lo haces sonar tan sórdido, respondió él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Prefiero verlo como un acuerdo mutuamente beneficioso. Tú obtienes mi discreción y apoyo para la carrera de tu hijo. Yo obtengo tu compañía cuando la requiera. La repulsión que sentía Francisca era casi física, pero mantuvo el rostro impasible. ¿Y si me niego? Quintín se encogió, de hombros un gesto estudiadamente casual. No te estoy amenazando, Francisca. Simplemente creo que sería desafortunado que tu hijo descubriera la verdadera naturaleza del trabajo que ha financiado su educación, especialmente ahora, cuando está tan cerca de conseguir esa beca que podría cambiar su vida. La amenaza implícita era clara como el cristal. ¿Cuánto tiempo duraría este arreglo?, preguntó ella, ganando tiempo mientras su mente procesaba frenéticamente sus opciones. Digamos, hasta que tu hijo complete su educación médica, 5, 6 años quizás. A menos, por supuesto, que ambos decidamos que disfrutamos demasiado de nuestra compañía mutua para ponerle fin. Francisca sintió náuseas. Quintín no solo quería su cuerpo, quería su sumisión, su humillación continua, su conocimiento de que la tenía completamente bajo su control. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, respondió él con falsa generosidad. Tómate hasta el viernes, pero Francisca... Su voz adquirió un filo metálico. No intentes jugar conmigo. Tengo recursos que ni siquiera puedes imaginar, y no me gusta que me desafíen. Lo tendré en cuenta, respondió ella con frialdad girándose para marcharse. Una cosa más, añadió él cuando ella alcanzaba la puerta. El comité de becas se reúne el lunes próximo. Sería una lástima que el brillante proyecto de tu hijo fuera pasado por alto. Francisca no respondió. Con la cabeza alta y la espalda recta, salió de la oficina, manteniendo la compostura hasta que las puertas del ascensor se cerraron tras ella. Solo entonces permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. La situación era peor de lo que había imaginado. Quintín no buscaba un encuentro ocasional, quería poseerla, controlarla durante años, y estaba usando el futuro de Hernando como moneda de cambio. Mientras el ascensor descendía, Francisca tomó una decisión. No cedería ante el chantaje, pero tampoco usaría la información del pendrive para contraatacar. Había una tercera opción, una que nunca había considerado seriamente hasta ahora. Era hora de dejar de huir. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Al salir del edificio, sacó su teléfono y marcó el número de Hernando. «¿Mamá?», respondió él, sorprendido de recibir su llamada a esa hora. «¿Todo bien? Necesitamos hablar, hijo», dijo ella, su voz más firme de lo que esperaba. «Es importante. ¿Puedes encontrarte conmigo esta tarde después de tus clases?» «Claro», respondió él, una nota de preocupación en su voz. «¿Ha pasado algo?» «Te lo explicaré todo esta tarde», prometió ella. «Te quiero, Hernando, nunca lo olvides. También te quiero, mamá. Me estás asustando un poco». «Todo estará bien», respondió ella.
aunque no estaba segura de creerlo. «Te veré a las 4 en nuestro apartamento». Al colgar, Francisca respiró profundamente. El camino que había elegido era aterrador, pero por primera vez en años sentía una extraña sensación de paz. Cualquiera que fuera el resultado, al menos recuperaría algo que había perdido hace mucho tiempo en la espiral de mentiras: su dignidad, su capacidad de mirarse al espejo sin vergüenza. Otro mensaje de texto vibró en su teléfono. Era de un número desconocido, pero diferente al de Quintín. «La verdad tiene un precio, pero la mentira cuesta más. Valor, Francisca». L. Lourdes ofreciendo su apoyo silencioso. Francisca sonrió levemente, guardando el teléfono. No estaba sola. Nunca lo había estado realmente, aunque a menudo se había sentido así. Con paso decidido se dirigió hacia el parque cercano al mar. Necesitaba tiempo para pensar, para preparar lo que le diría a su hijo, para encontrar las palabras que pudieran explicar años de engaños nacidos del amor más profundo. El futuro era incierto, aterrador en su imprevisibilidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, Francisca sentía que estaba tomando una decisión no basada en el miedo, sino en la esperanza. La esperanza de que, tal vez, la verdad pudiera ser el comienzo de algo nuevo, no el fin de todo lo que valoraba. Con esta frágil esperanza como único consuelo, se sentó frente al océano, preparándose para la conversación más difícil de su vida. El apartamento estaba inusualmente silencioso cuando Hernando llegó. Encontró a su madre sentada en el sofá de la sala, con una taza de té intacta frente a ella. Su postura rígida y su mirada distante le indicaron inmediatamente que algo grave ocurría. «¿Mamá?», llamó suavemente, dejando su mochila en el suelo. «¿Qué sucede? Me has tenido preocupado todo el día». Francisca miró a Hernando con los ojos vidriosos, sabiendo que en ese preciso instante todo debía cambiar. El silencio se extendió entre ambos como un puente incierto, cargado de verdades largamente ocultas. Con la voz temblorosa pero decidida, ella habló. «Hernando, necesito que te sientes. Tengo algo muy importante que decirte, algo que he guardado durante muchos años». Hernando, con la preocupación dibujada en el rostro, se acomodó en el sofá, acercándose lentamente a su madre. La atmósfera se volvió densa, el eco del pasado y del presente chocando en cada palabra, a punto de pronunciarse. Francisca tomó una profunda inspiración, tratando de ordenar sus pensamientos. «Hijo, sabes que siempre he hecho todo por ti, que cada decisión, por dolorosa que fuera, tuvo un único propósito: asegurar tu futuro. Pero la verdad es que no he sido la persona que tú crees conocer. Durante años he llevado una doble vida. La imagen que has admirado, la ejecutiva impecable, es solo una parte de mí. La otra parte, la parte que me ha obligado a tomar decisiones, desesperadas para poder darte las oportunidades que tú mereces». Hernando permaneció en silencio. Sus ojos grandes reflejaban una mezcla de incredulidad y temor. Francisca continuó, sintiendo que cada palabra era una puñalada que la separaba del ideal que su hijo tenía de ella, pero también liberadora. «Durante mucho tiempo he tenido que inventar historias, mentir acerca de mi trabajo, para mantener una fachada que te permitiera soñar sin límites. Pero la realidad es que, para poder pagar tus estudios, para asegurar tu beca y todo lo que has logrado, tuve que trabajar en un club nocturno de lujo. Esa noche en la que creíste que iba a una reunión de altos ejecutivos, era solo parte de la ilusión que necesitaba sostener». El silencio se hizo absoluto. Hernando se recostó en el respaldo del sofá. La incredulidad y el dolor en su mirada hacían que el corazón de Francisca se rompiera un poco más. Con voz entrecortada continuó. «Sé que este descubrimiento puede destruirte, y a mí porque siempre quise protegerte, aunque eso significara sacrificar mi propia dignidad. Todo lo que hice, cada mentira, cada sacrificio, lo hice por amor. Nunca quise lastimarte, y me duele pensar que mis decisiones te han traicionado. Pero el mundo era muy duro para una mujer sin oportunidades, y para mantenerte alejado de esa crueldad, tuve que convertirme en alguien que no soy». «Hernando,
Con cientos de lágrimas asomando en los ojos, apenas pudo articular una pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? ¿Por qué escondiste todo esto? Francisca bajó la mirada. Las palabras se agolpaban en su garganta. Tenía miedo, hijo. Miedo de perderte, de verte decepcionado, de que mi verdad te hiciera creer que no merecías todo lo que has conseguido. Creí que si lograste tener éxito en la vida, quizá podrías olvidar mis errores, pero me he dado cuenta de que el engaño solo ha construido muros entre nosotras. La sala se llenó de una angustia silenciosa, rota únicamente por el suave temblor de la voz de Hernando. Mamá, yo siempre te he admirado. Sí, no entendía algunas cosas, pero jamás imaginé que todo esto era parte de un sacrificio por mí. Estoy confundido, pero también siento que te quiero aún más, porque ahora sé lo mucho que has luchado para darme un futuro. Francisca sintió una oleada de alivio mezclada con dolor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras acariciaba la mano de su hijo, tratando de transmitirle el amor incondicional que la había guiado durante tantos años. Hijo, sé que no es excusa, pero cada vez que tomé esa decisión fue con la esperanza de que algún día pudieras vivir sin preocupaciones. Quise ser la mujer que tú necesitabas, aunque eso significara perderme a mí misma. Lamento haberte engañado, y lamento cada sacrificio que te hice pagar con mi silencio. Durante unos largos minutos, la habitación se sumió en la mezcla de llanto y abrazos silenciosos. Hernando, con voz suave, finalmente dijo: «No sé cómo procesar todo esto, mamá, pero te prometo que no dejaré que este secreto destruya lo que tenemos. Quiero que sepas que te amo, y que entiendo que cada uno de nosotros a veces tiene que tomar caminos difíciles. Solo me duele pensar que me hayas tenido que ocultar parte de ti». Mientras la madre e hijo se abrazaban, el peso de la verdad comenzaba a disiparse, abriendo paso a un futuro incierto pero honesto. Sin embargo, en lo profundo de la mente de Francisca, seguían latentes los temores del pasado, las amenazas de Quintín Barros y la manipulación a la que había sido sometida aún marcaban su vida. Con voz temblorosa, pero con la determinación nacida del deseo de liberarse de cadenas, Francisca continuó: «Hay algo más que debo confesarte. Hace unos días recibí mensajes y amenazas de un hombre llamado Quintín Barros. Él, a través de un arreglo que tuve que aceptar para proteger tu beca, ha estado usurpando mi vida de formas que jamás imaginé. Me ha chantajeado, me ha obligado a continuar con esa doble vida y ha usado tu futuro como moneda de cambio». Hernando, horrorizado, levantó la vista. «¿Chantaje? ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? ¿Qué ha hecho exactamente?». La voz de Francisca se quebró al contarle cada detalle. Cómo había sido obligada a mantener relaciones con ese hombre influyente, cómo él había amenazado con arruinar sus oportunidades, y lo más doloroso, con poner en peligro tu futuro académico. Con cada palabra el corazón de Hernando se estremecía por la magnitud del sacrificio de su madre. «Hija mía, yo jamás quise que esto sucediera», dijo Francisca entre sollozos. «Pero en un mundo tan injusto, a veces las mujeres no tienen otra opción. Yo asumí esa carga para que tú pudieras soñar, para que tú pudieras crecer sin tener que enfrentar las barreras que yo enfrenté». Hernando, con la mirada llena de lágrimas y una mezcla de enojo y compasión, tomó la mano de su madre con fuerza. «Mamá, yo quiero ayudarte. No puedo cambiar lo que pasó, pero juntos encontraremos una salida. No quiero que vivas con este miedo, con esta carga. Mereces ser feliz, ser libre, y te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que ese chantaje, esa humillación, se termine». La sinceridad en la voz de Hernando se convirtió en el bálsamo que Francisca tanto necesitaba. En ese instante, madre e hijo se sintieron unidos por un lazo inquebrantable, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Sin embargo, aún quedaba un paso difícil por dar: enfrentar a Quintín Barros. Durante los días siguientes, Francisca y Hernando comenzaron a planear cómo desbaratar la influencia de Quintín sin comprometer su integridad. Se reunieron con Lourdes,
quien ofreció su apoyo y contactos en el mundo legal. La abogada que Lourdes recomendó, la doctora Miranda, era una profesional reconocida por luchar contra la corrupción y por defender a aquellos que habían sido víctimas de chantaje y abuso de poder. En una sala de reuniones discreta, la doctora Miranda escuchó con atención la desgarradora historia de Francisca. Con una mirada seria y comprensiva, le explicó que tenían dos frentes en los que trabajar. Por un lado, recolectar pruebas irrefutables de las actividades ilegales y éticamente reprochables de Quintín. Por el otro, proteger legalmente a Hernando y asegurar que ningún tipo de represalia afectara su futuro académico y profesional. Lo que nos cuenta es extremadamente grave, afirmó la abogada. Pero lo primero es que debe haber justicia. Usted no está sola en esto. Vamos a utilizar todas las pruebas que usted tiene, incluyendo esa información en el pendrive, para construir un caso sólido. Mi equipo ya ha trabajado en casos similares y tengo confianza en que podemos detenerlo. Esa noche, Francisca sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que emprender este camino significaba enfrentarse a un hombre poderoso, capaz de manipular a la sociedad a su favor. Pero por primera vez en mucho tiempo, la idea de luchar por la verdad y por la justicia la llenaba de una fuerza renovada. Hernando, por su parte, se comprometió a apoyarla en cada paso. El joven, que siempre había admirado la fuerza de su madre, ahora entendía las cicatrices invisibles que había acumulado en su lucha diaria. Con el apoyo de Lourdes, la doctora Miranda y la determinación de un hijo que amaba a su madre sin reservas, comenzaron a tejer una estrategia para desmantelar el poder de Quintín. Pasaron días de reuniones discretas y recopilación de evidencia. La información obtenida de fuentes anónimas, documentos filtrados y testimonios de otras víctimas del chantaje de Quintín se convirtió en el pilar de su defensa. Cada detalle, cada prueba, se sumaba a la causa de Francisca, transformando su historia de dolor en una lucha por la justicia y la dignidad. Una tarde, mientras revisaban los avances en la sala de estar del apartamento, Hernando dijo con voz decidida: «Mamá, no podemos permitir que este hombre siga lastimando a otras personas. Lo que tú has pasado no puede ser en vano. Vamos a hacer que pague por todo lo que ha hecho y tú, por fin, puedas liberarte de esa carga». Francisca asintió con lágrimas en los ojos, sintiendo que por fin había dado el primer paso hacia una vida sin miedo. Aún sabiendo que el camino sería arduo, comprendió que el verdadero valor no estaba en mantener una fachada impecable, sino en enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y buscar la redención en la honestidad. La confrontación legal se inició con una demanda por extorsión, chantaje y abuso de poder. Mientras se libraban batallas en las salas de audiencias y se exponían pruebas en público, la historia de Francisca y Hernando comenzó a resonar en la comunidad. Muchas mujeres, cansadas de ver cómo los poderosos usaban su posición para manipular y humillar, se sintieron identificadas y se unieron a la lucha. El proceso fue largo y agotador, pero la perseverancia de Francisca y el inquebrantable apoyo de su hijo y de sus aliadas fueron determinantes. Con el tiempo la verdad salió a la luz. Las pruebas eran irrefutables. Quintín Barros, cuya reputación impecable había sido forjada a base de engaños y corrupción, se vio envuelto en una serie de investigaciones que sacudieron los cimientos del poder empresarial y político en la ciudad. En una de las últimas audiencias, la doctora Miranda pronunció unas palabras que quedarán en la memoria de todos los presentes. Hoy estamos aquí para demostrar que nadie está por encima de la ley, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre prevalecerá sobre la mentira. La valentía de una madre que decidió enfrentar su pasado es el ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la integridad pueden iluminar el camino hacia la justicia. El veredicto finalmente llegó. Quintín Barros fue condenado por sus delitos y se vio obligado a pagar una multa millonaria, además de enfrentar una serie de restricciones legales que limitaron su capacidad para ejercer influencia en la sociedad. Aunque la sentencia no borró el sufrimiento de Francisca, le devolvió algo invaluable:
la posibilidad de vivir en libertad, sin el yugo del chantaje y la humillación. En el día en que se anunció la sentencia, Francisca y Hernando se reunieron en el balcón del apartamento de Lujo Riverside, mirando el horizonte de Porto Alegre, donde el sol comenzaba a asomar tras una noche de tormentas. Con la brisa marina acariciando sus rostros, Hernando tomó la mano de su madre y dijo con voz llena de esperanza: «Mamá, hoy hemos demostrado que la verdad, aunque difícil de aceptar, siempre es el camino correcto. Estoy orgulloso de ti, de tu valentía, de la fuerza que siempre has tenido, incluso cuando creíste que estabas sola». Francisca, con una sonrisa que combinaba tristeza y gratitud, respondió: «Hijo, sé que el camino ha sido doloroso, pero cada sacrificio, cada mentira, fue parte de un intento desesperado por protegerte. Hoy, por fin, podemos mirar al futuro sin temor. La verdad ha sanado nuestras heridas y juntos podremos reconstruir lo que se ha perdido». La experiencia transformó a ambos. Hernando, inspirado por el coraje de su madre, decidió dedicarse a la investigación y a la lucha por la justicia social, comprometido a trabajar por un mundo en el que nadie tuviera que vivir con secretos dolorosos. Francisca, por su parte, comenzó un proceso de sanación personal, aprendiendo a perdonarse y a recuperar la dignidad que tanto había sacrificado. En los meses que siguieron, la historia de Francisca se difundió como un símbolo de resistencia. Su testimonio inspiró a otras mujeres a romper el silencio y a luchar contra la opresión y el chantaje, convirtiéndose en una voz poderosa en la defensa de los derechos humanos y laborales. El pasado, aunque nunca completamente olvidado, se transformó en una lección de coraje y resiliencia. En una charla en un centro comunitario, Francisca relató su experiencia a un grupo de mujeres y jóvenes con la mirada clara y el tono firme. Cada una de nosotras tiene derecho a vivir sin miedo, a ser dueña de su propia historia. No dejemos que las circunstancias definan quiénes somos. La verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es el primer paso hacia la libertad. El eco de sus palabras resonó en el corazón de quienes la escucharon, sembrando la semilla de un cambio que trascendería generaciones. Mientras tanto, Hernando, en sus nuevos proyectos de investigación y compromiso social, se esforzaba por construir un futuro donde la integridad y la justicia fueran la norma, no la excepción. Francisca y Hernando se habían liberado de una maraña de mentiras, y aunque las cicatrices del pasado aún persistían, cada día aprendían a reconstruir su relación sobre la base de la honestidad y el amor. La elegante fachada de los apartamentos de lujo Riverside, que una vez ocultó secretos oscuros, se transformó en un símbolo de redención y esperanza para aquellos que, como ellos, habían aprendido que la verdadera fortaleza reside en enfrentar la verdad y en construir a partir de ella un futuro mejor. En el crepúsculo de un día cualquiera, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar y el murmullo del océano se mezclaba con las esperanzas renovadas, Francisca miró a su hijo y pensó: quizás al fin, el precio de la verdad es mucho menor que el costo de vivir en la sombra de la mentira. Y así, entre lágrimas y sonrisas, se forjó un nuevo comienzo, donde la dignidad y el amor prevalecían, abriendo las puertas a un futuro sin cadenas, un futuro en el que la verdad se erigía como la más brillante de las victorias. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.